no nos afanemos por las cosas del mañana, ¿verdad? Sino que vivamos nuestro presente, disfrutemos lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces, el pensar por anticipado, por adelantado, va a hacer que de una otra forma te preocupes en un presente en el cual todavía no ha sucedido y probablemente no vaya a suceder. Disfruta cada segundo, cada minuto, cada día y valora eso al máximo, porque no hay tiempo atrás, o sea, no podemos retroceder el tiempo, Ya no. pero sí podemos disfrutar cada segundo para tener un mejor futuro. Y estamos nuevamente por aquí con Edu, y es que estábamos hablando ya hace un tiempito sobre el hombre más feliz de la historia, y habíamos dejado pendiente, como que en pausa, una gran parte, y bueno, pues lo que empezamos Hay que terminarlo. hay que terminarlo. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca de la ansiedad y de la preocupación. Cuéntanos, Edu, un poquito acerca de la preocupación y todo esto. Vamos a empezar con una frase que hemos resaltado acá en el libro. Dice: las preocupaciones no agregan tiempo a nuestras vidas, más bien nos quitan días o años. Somos la única especie pensante, pero pensamos sin calidad ni administración. Pensamos sin calidad ni administración. administración. Y es cierto, ¿no? Somos la única especie pensante si nos ponemos en comparación con los animales u otras cosas, o la inteligencia artificial. Ahora, inteligencia artificial. Pero es importante tener esto en cuenta. ¿Por qué? Porque así como también somos seres pensantes, es fácil preocuparnos. Claro. Y nuestro cerebro tiene la capacidad de no diferenciar inclusive entre algo real o imaginario, y pensamos que lo que estamos preocupándonos realmente fuera real y nos afecta. No es, por ejemplo, ¿no? Que pienses ahorita que alguien está robando tu casa. Claro. Y no, ya no estás tranquila, empiezas a llamar a tu papá, a tu mamá, o qué sé yo, a alguien que esté ahí para que pueda atender. La pregunta es entonces, ¿qué vamos a hacer con las preocupaciones y luego que nos lleva todo esto a la ansiedad? Y voy a leerte una frase que está acá en la página 185 para que tengan su libro. 185 dice esto: quien es ansioso muere emocionalmente antes de estar muerto físicamente. O sea, es como muerto en vida, ¿no? O sea, yo puedo estar vivo, pero si estoy repleto de ansiedad, lleno de ansiedad, o sea, es como andar muerto, Es como desesperado, si angustiado, como que una vida sin sentido. Claro. Por eso que empezamos con esa frase que si somos la única especie pensante, pero no pensamos con calidad ni sabemos administrar nuestros pensamientos. Porque de una otra forma nuestros pensamientos provoca que nosotros tengamos ciertos tipos de emoción, Ajá. el cual sí pueden ser administrados, pero dependen de situaciones que hayamos pensado tanto del futuro como en el pasado, ¿no? Lo interesante en el libro, en esto que nos falta todavía abrir, es que para Jesús habían dos causas que eran vitales por la cual el ser humano sufría o tenía ansiedad o preocupaciones, ¿no? Y estas dos causas vitales, que lo encontramos en la página 181 del libro, es: la primera era sufrir por anticipado, y la segunda, no contemplar lo bello. Y eso a veces nos puede pasar, tal cual con las preocupaciones, sufrir por anticipado. Así es. Ni siquiera está sucediendo, pero ya mi mente está pensando y preocupado por lo que va a hacer. Es como cuando a lo mejor tienes que dar un examen. Y es difícil, sí, obviamente, pero si no te preparas, ya estás pues totalmente tensionado porque dices: se viene, falta un día, no sé cuánto falta, tengo que leerme todo un libro en un día antes para poder sacar una buena nota, pero luego estás totalmente preocupado y no llegas a ni siquiera aprender nada, ni solo no recibir información adecuada, sino que hasta puede ser como una pérdida de tiempo, entre comillas, porque no tengo claridad de pensamiento, ¿no? Entonces hay que analizar ahí cómo vamos al respecto, porque una vez más, es fácil preocuparse, es fácil tener esta preocupación anticipada, lamentablemente no nos deja, se podría decir, disfrutar la vida, Claro. no nos deja tranquilos, y en vez de ocupar nuestra mente en cosas que sí deberíamos preocuparnos, sea nuestro futuro u otras cosas, pues perdemos el tiempo divagando en esos Divagando pensamientos. en esos pensamientos. Y es algo muy usual que pasa, Sí, que nos pasa a a nosotros. todos. A todo ser humano siempre anda pensando en el futuro, ya sea un futuro lejano, un futuro cercano, y haciéndose preguntas del futuro, a veces de cosas que ni siquiera van a suceder. Por ejemplo, yo tenía una amiga en el trabajo que ella sufría de ansiedad porque se exponía viendo noticias o cosas así, y ponte, veía una noticia de una persona que falleció con cáncer o que le agarró una enfermedad o que pasó tal cosa,
Y ella, como se expuso de cierta forma a esa noticia, ella salía de su casa con esa idea, ¿no? Me van a robar, o si le empezaba a doler aquí, o me empieza a doler acá, y ella decía, oh, de repente tengo esto, y si ya es esto. Y en ese momento estaba bien. Ajá. Solo que el hecho de pensar en las probabilidades del futuro, en cosas a las que tú has sido expuesta, afecta a tu emoción en ese momento. Ajá. Entonces, si en ese momento pudiste haber estado tranquilo, si te pones a pensar en X cosas que pueden pasar, que de repente nunca sucedan, ya estás afectando tu presente, estás afectando tu emoción de ese momento y no estás aprendiendo a disfrutar de ese momento, porque incluso pasa cuando estás en reuniones con amigos, estás estudiando, estás en el trabajo, o incluso cuando estás en un momento chévere donde tú la estás pasando bien y empiezas a pensar en cosas en el futuro, cosas que puedan pasar, no disfrutas del presente. Y lo que nos enseña Dios en su palabra es que no nos afanemos por las cosas del mañana, ¿verdad? Uh-huh. Sino que vivamos nuestro presente, disfrutemos lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces, el pensar por anticipado, por adelantado, va a hacer que de una otra forma te preocupes en un presente en el cual todavía no ha sucedido y probablemente no vaya a suceder, ¿no? Y aquí lanzo una pregunta, porque puede que tal vez algunos digan, ¿pero qué? Entonces, ¿planifico mi futuro o no? Muy buena pregunta. O sea, y ahí yo creo que sí, ¿no? O sea, sí planifica tu futuro, pero no te pongas cargas que no deberías. Claro. O sea, llévalo como un proceso, como disfrutando nuestra vida en el paso a paso. Y sobre todo esto, el hecho de vivir el proceso, ¿no? Porque a veces también nos afanamos por ver cómo, no, es que la otra persona tiene esto. Entonces yo sí o sí ya hoy día tengo que hacer de todo hasta lo imposible. Y empezamos con esta preocupación anticipada que nos causa nada más que ansiedad. Entonces ahí es importante que podamos trabajar en cada uno de nosotros. Y lo voy a complementar con esta frase de aquí. Dice, no puedo impedir que un pájaro se pose en mi cabeza, pero puedo y debo impedir que construya un nido. Si mi yo no actúa sobre los pensamientos y emociones angustiantes, seré víctima de la ansiedad una vez más. Entonces, ¿cosas van a pasar a mi alrededor? Pues sí, ¿no? Y como dijo Edu, como dijiste hace un momento, de cuando tu amiga y miraba las noticias y que esto que el otro. Yo pongo este otro ejemplo. Cuando te dicen los famosos achaques de los 30 años. ¿No? Sí. No, o sea, que cuando vas a llegar a los 30 años ya te va a doler la espalda. Te duele la espalda, ¿no? Sí. Te va a empezar a doler, no sé, vas a estar más cansado, que un montón de cosas. Y puede que en parte sea cierto, llámese por genética, de forma natural, que así es. Pero si tú estás demasiado dándole cabida a eso, o sea, va a pasar eso y peor, ¿no? Entonces sí es importante que uno pueda analizar al respecto, porque una vez más, tal cual el ejemplo, muchas cosas pueden pasar por arriba, como dice el ejemplo, un pájaro, un ave, pero el problema está si permitimos que hagan nido, ¿no? Entonces también muchas preocupaciones pueden pasar a nuestro alrededor, pero si le das demasiada importancia y relevancia, o sea, te lleva a cuadros de ansiedad. Sí, claro, eso es normal. Es normal que nosotros tengamos un montón de pensamientos. Es más, nosotros muchas veces pensamos en cosas que no queremos pensar a propósito. Hay cosas con las que uno lucha y dice, pucha, no quisiera pensar estas cosas o no quisiera preocuparme de cierta forma. No es que tú a propósito dices, yo quiero andar todo el día pensando en que me voy a enfermar. No, nadie quiere eso. Pero los pensamientos llegan, ¿no? Y como dice ahí, una vez que el pensamiento llega, ok, así como llegó, deja que se pase, pero no te encierres o no hagas un nido en ese pensamiento, sino podemos aplicar la técnica que vimos en los capítulos anteriores, que es que podemos dudar de ese pensamiento, criticar ese pensamiento y tomar una decisión sobre ese pensamiento, y así dejamos pasar y no nos centramos en esa preocupación. Sobre la pregunta que hiciste hace rato, que es entonces puedo programar planificar mi futuro. Hay una parte ahí en el libro que habíamos subrayado y es muy importante mencionarlo, es que aconseja el libro que nosotros planifiquemos nuestro futuro en base a nuestro presente. O sea, que nuestro futuro nos sirva como un camino. Okay. Para saber qué tengo que hacer yo ahorita en el presente, no tanto para andar pensando, digamos, en eso que quiero conseguir, y si no lo consigo, me da ansiedad o me preocupo, me entra angustia, sino como una guía, ¿no? Poner mi futuro hacia allá quiero llegar, ok,
y lo que estoy haciendo ahora me está llevando hacia ese futuro que quiero, no, entonces ok, me corrijo. Que la planificación de tu futuro sirva para que tú te corrijas tu presente y actúes en base a ese futuro. Claro, porque en el camino uno se va analizando y se va dando cuenta de cómo se va sintiendo, ¿no? Claro. Justo me acuerdo ahorita que hace rato estábamos hablando de la inteligencia artificial y yo le pregunté al chat GPT, le dije, ¿qué hago con mi sobrepeso? Me decía, haz ejercicios. Y yo puse, pero ¿qué rutinas me recomiendas? Y bueno, y lanzó una serie de rutinas, pero en el último decía, o sea, siente cómo va tu cuerpo y cómo va respondiendo para que puedas regular. Claro. Entonces, de la misma manera, con el ejemplo que tú mencionas, de ponerte una meta, un objetivo, ok, vas a mirar, sí, pero si solo miras el punto final, el futuro, pues no vas a ver y ser consciente de cómo está tu cuerpo reaccionando, porque puede que a mitad de camino te quemes, ¿no? Sí, Se puede que a mitad de camino, tal cual, no solo no llegues a tu objetivo, sino que también te sientas una desgracia, ¿no? O sea, puede pasar. Claro. O sea, gente como que se desespera mucho. No, es que lo tengo que lograr, es que el tiempo pasa. Sí, yo sé que el tiempo pasa, yo sé que los años pasan y parece que cada vez más rápido. Sí. Pero es ir paso a paso, es ir de manera progresiva. Ojo, no te estamos diciendo que no hagas nada, que te quedes estancado, no, para nada. Pero lo que te estamos diciendo es, te estamos tratando de prevenir de las preocupaciones innecesarias. Innecesarias, o sea, disfruta el proceso en el día a día y poco a poco vamos construyendo. Eso va amarrado a la segunda causa que menciona el libro, que Jesús enseñó que la segunda causa por la cual una persona podía sufrir de ansiedad es que no sabía apreciar lo poco. Y quien nos muestra el mayor ejemplo de eso es Jesús, ¿no? Jesús Jesús lo pone el libro lo pone con el ejemplo de Salomón. Salomón, los que conocemos un poquito de Salomón, los que hemos leído la Biblia, era el tipo más sabio era el tipo más sabio, el más inteligente, el más rico, el más poderoso. Más poderoso. Dios le había dado todo, ¿verdad? Sí, le había dado todo. O sea, tenía todo, tenía poder, tenía absolutamente todo. Lo loco de Salomón es que a pesar de que él tuvo todo, el libro relata de que él tuvo todo, poder y todo, pero se perdió a sí mismo. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Siendo el hombre más sabio del mundo, terminó escribiendo vanidad de vanidades. Terminó escribiendo frases que como que perdió el placer de vivir. Sí. Perdió el sentido de la vida, siendo una persona que lo tuvo todo. Inclusive decía cosas como, no hay nada nuevo bajo el sol. No, o sea, como que la vida para qué. O sea, sí, o sea, me acuerdo. Él lo tuvo todo, pero Jesús, siendo mismo Dios, él no necesitaba tener las mismas cosas que Salomón, pero apreciaba, por ejemplo, de un lirio, hacía todo un espectáculo, tanto así que decía que no había ningún lirio incluso que se vistiera mejor que Salomón, ¿verdad? O algo así. Entonces, ¿qué es lo que te enseña Jesús? Jesús te enseña que si tú aprendes a hacer de lo poco que tienes, de lo poco que ves, algo muy grande, empiezas a apreciar ese poco. Cuando tú tengas mucho, no te va a pasar, por ejemplo, lo mismo que Salomón, que vas a perder la cabeza. ¿Por qué? Porque tú eres de las personas que aprecia lo poco. ¿Qué es? Aprecias un abrazo, aprecias el saludo de una persona, aprecias las buenas intenciones que una persona tenga contigo, el cariño, el afecto, que alguien que es muy frío contigo te diga te quiero, o alguien que le cuesta decir perdón, que te diga perdón. Si tú aprecias esas pequeñas cosas, no vas a perder el sentido cuando tengas mucho, porque Dios no te dice que tú no puedas aspirar a más o a tener cosas. Al contrario, Dios siempre nos impulsa como hijos suyos tener más, ¿verdad? Y ser más, pero que no perdamos el hilo de aprender a apreciar lo poco. El hecho de que, yo sé que eso lo han escuchado un montón de veces, y te lo digo así porque a mí también me lo han dicho un montón de veces y como que me ha caído quaker cuando me dice, ya escuché esto, porque te lo dicen muchas veces, no, oye, agradece tú siquiera que tienes algo que comer, o agradece tú que esto, o agradece, y a algunas veces le cae quaker y dice, sí, ya sé que tengo que agradecer, pero quiero más. Eso de quiero más es como un síntoma que te dice, todavía no estás aprendiendo a apreciar lo poco que tienes, porque estás enfocado en lo que te falta y no en lo que ya tienes. Entonces, conforme nosotros vayamos trabajando y aprendiendo a valorar y apreciar las cosas
pequeñas que tenemos, esas cosas grandes que van a llegar, o sea, se van a dar solas, van a llegar, pero cuando lleguen no nos va a golpear, porque estás aprendiendo a apreciar que tienes un techo donde dormir, que de verdad sí tienes algo que comer, que si de verdad sí tienes a papá o mamá, o si no los tienes, tienes a un amigo, tienes a Dios, tienes algo. Entonces Jesús nos enseña primero a apreciar eso poco para que no caigamos en ansiedad por estar pensando en lo mucho, ¿no? Sí, y ahí quería complementar con, justo mencionabas de apreciar eso poco, sobre todo para algunas personas que a lo mejor se sienten poco, ¿no? Y entonces, o sea, así hoy por hoy te sientas poco, ay, pero yo qué puedo ofrecer a este mundo, yo qué puedo ofrecer, yo quién soy. Hay gente que de verdad a veces piensa eso, pero yo quién soy, a quién le he ganado, qué puedo dar, no creo que nada. Pero en realidad hasta eso poco que tienes, que crees que tienes, aunque sea poco, es más que suficiente para empezar desde ahí a valorar tu esencia, quién tú eres y poder brillar, ¿no? Y una de las casi últimas frases que tenemos por aquí es esta: debemos luchar por nuestros sueños, nuestra luz tiene que brillar, pero jamás debemos olvidar que el mayor de todos los éxitos es ser feliz. Y ser feliz no es tener una vida perfecta, sino tener el placer de reinventarse. Con lo poco que tengamos. Con lo poco. Ojo, esto no es conformismo, al contrario, esto yo creo que es un crecimiento sostenible. Claro. No es un crecimiento que de pronto uno dice, no, es que hoy estoy acá y mañana yo quiero estar allá, ¿no? Si hablamos de dinero, es que hoy tengo 1,000 soles en mi banco y mañana quiero tener, no sé, 5 cifras, 6 cifras, qué sé yo. O sea, no, si vas por ahí te vas a chocar y bien feo. Está bien aspirar y está bien querer tener más, ok, pero del 1,000 sigue 2,000, no sigue 100,000, ¿no? No sigue 100,000. Entonces sí es importante poder trabajar poco a poco y de lo mismo en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? En nuestras relaciones, como individuos, como familia, etcétera, ¿no? Entonces es algo progresivo, porque si no vamos a caer en desesperación, en angustia y en ansiedad. Y hay un fenómeno que llama aquí en el libro, que le dicen que pasa a todo ser humano que llega así de golpe o recibe cosas grandes de golpe, es que lo llaman la psicoadaptación. Que es que tú puedes tener de golpe, digamos, estás tan preocupado en tener 10,000, digamos, ¿no? O quiero esto, que una vez que lo tienes, no sientes nada. Como que ahora qué, ¿no? No, ajá, ahora qué. Y eso lo debemos haber escuchado varios de nosotros, a varios artistas en las redes sociales, en videos, en entrevistas de muchos artistas que han dicho: yo lo he logrado todo, lo he tenido todo, pero cuando he estado arriba he sentido que no he tenido nada, ¿verdad? Entonces se vuelve aquí a lo que decía Jesús, ¿no? Que Jesús de un lirio hacía mucho. Entonces cuando tú tienes presente que es un proceso y que en cada proceso vas apreciando eso poco que vas consiguiendo, ese poco que vas consiguiendo, cuando estés en lo grande o en lo alto, o hayas conseguido lo que hayas querido conseguir, vas a tener como con los pies en la tierra. Ajá. Porque sabes apreciar lo poquito que tuviste en aquel entonces y sabes de que eso que has logrado ahora no es nada. Había una frase que tú me habías comentado de una canción, creo. Ah, sí, es una canción que me gusta del artista Jace. Jace es un rapero. Su canción, en la introducción de su canción dice que el resto se preocupe por lo que les falta, que yo disfrutaré todo lo que me queda. Y es muy chévere, ¿por qué? Porque de una u otra forma esas letras te está diciendo, ¿no? Yo me voy a preocupar por lo que tengo ahora, que es mi vida, mis horas, mis minutos ahorita, porque tú no sabes si ahorita sales y ahí quedas, ¿verdad? Entonces dice que la gente se preocupe por lo que les falta, que es lo que te mantiene angustiado, lo que te mantiene con ansiedad. Y yo me voy a preocupar por lo que tengo ahora, por lo que estoy disfrutando ahora, grabar con alguien, haber comido, haber almorzado. A eso se refiere Jesús con apreciarlo poco. Entonces simplemente en palabras finales, pues disfruta el proceso, ¿no? Poco a poco, disfruta el momento, disfruta cada segundo, cada minuto, cada día y valora eso al máximo, porque no hay tiempo atrás, o sea, no podemos retroceder el tiempo, ya no. Pero sí podemos disfrutar cada segundo para tener un mejor futuro, así, y disfrutar cada etapa de nuestra vida. Cada etapa. Eso, entonces bueno, hemos terminado este espacio. Nos viene una última parte más sobre este libro todavía. Sí, todavía. Así que pendientes ahí en las redes sociales. Y nada, gracias por haberse conectado. Suscríbanse, denle like y compartan. Y activan la campana. Chao. Nos vemos. Gracias.